Bueno, en primer término, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad, está aquí su directora Socorro Venegas, por invitarme a publicar este libro, que apareció pues cuando yo tenía ese mismo encargo. Entonces no sé si me invitó por cortesía o por decir cuando estés a cargo de tu libro. Pero en todo caso, muchas gracias, Socorro. Quiero agradecer también a 3 de los 50 autores de textos de este libro, que son Ana García Bergua, Adolfo Castañón y Gibran Ramírez. Esperemos que se nos suben pronto Rafael Pérez Gay y Elena Poniatowska, que son también otros dos autores. Quisiera yo platicarles un poco de dónde salió este libro. Por un lado es la Universidad Nacional Autónoma de México. Se pensó que era importante que no dejar pasar desapercibido el 50 aniversario de 1968. Creo que no tengo que extender mucho en los porqués de este tema, pero entre otras cosas, seguramente muchas de ellas ustedes las habrán podido notar. El año pasado se hizo un programa editorial, un programa de varias ediciones, algunas a cargo de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección de Literatura, de algunos otros institutos y de la Dirección de Publicaciones. En la Dirección de Publicaciones, Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural, le encargó a Claudio Lomnitz, antropólogo, pues, muy importante, siempre con una visión innovadora, revulsiva de las cosas, que coordinara un libro inspirado en una historia de Francia que dirigió Patrick Boucheron, y era una historia colectiva. Entonces digo, ¿por qué no hacemos una historia colectiva del 68? Y pues muy bien, vamos a hacerla. Y el procedimiento que se ocurrió es, pues claro, asignarle a cada uno de los autores un año. Entonces hubo que, para empezar, pensar en 50 autores. Quiero decir que la tarea de armar esta nómina de invitados fue de Claudio, y que él mismo lo dijo en una presentación en la Feria Internacional del Libro Universitario en septiembre pasado. No tuvo como ningún criterio democrático, pues era la gente que él conocía, la gente que él admiraba, la gente que creía que tenía algo interesante que decir. No toda pudo, no toda quiso, entonces hubo que estar pues renovando esta lista de invitados para sumar los 50, y luego lo más difícil, pues ver que efectivamente fueran entregando sus textos. Esta convocatoria con una carta de Claudio fue como a final de 2017, y se fueron recibiendo los textos conforme comenzó el 18 y más o menos hasta antes de las vacaciones, que fue antes de julio, que se cerró el libro para poderlo tener a tiempo. Bueno, ¿cómo se distribuyeron los años? Pues la verdad es que era muy difícil, primero, establecer ningún tipo de prioridad, ni de gente que tuviese más veteranía, ni, pues era muy complicado, ¿no? Entonces decidimos sortearlos, y no tuvimos ningún interventor de la Secretaría de Gobernación, como suele ser el caso, pero pues sí, la verdad es que nos preocupamos, sin testigo ninguno, pues por hacerlo de la manera más, digamos, equitativa, que es recurriendo al simple azar. Sí, teníamos 2 tazones, 2 floreros, no me acuerdo a qué recurrimos, ¿no? Normalmente no tenemos urnas de ningún tipo, pero algo que parecemos como urnas, y pues fuimos sacando nombre, año, y así se fueron asignando, ¿no? La verdad es que fue difícil porque algunos de ellos, por ejemplo, quise hacer ahora la lista, empatar la lista de las personas con el título, con su profesión, con el año que les tocó y con el año en que nacieron. No todas fue posible, pero por ejemplo Diego Flores Magón pues debe tener 2 o 3 años en el 85, que fue el año que le tocó. Entonces son tareas complicadas, pero la verdad es que si uno piensa cómo se pueden hacer de manera casi perfecta, es imposible. Entonces bueno, pues dejemos que funcionen las cosas. No, creo que el resultado es sumamente interesante. Hay, digamos, dice Claudio Lomnitz en el prólogo una cosa interesante, dice, digamos, hasta fin de los 90, hasta fin del siglo pasado, había una idea de que íbamos como caminando hacia una cosa más clara, que la transición a la democracia era una realidad. Luego empezó a tener tropiezos, y creo que ahora pues no sabemos bien dónde estamos. Dice, bueno, sí sabemos dónde estamos porque estamos en México, pero no sabemos cuándo estamos. Si era esta
trayectoria que teníamos pues se ha tropezado y bueno, no sabes bien qué sigue, y se nota claro aquí, ¿no? Es interesante pensar que cualquier persona que hubiese escrito esto probablemente hace 5 años, probablemente hubiera escrito una cosa distinta, ¿no? Además del problema de gente que le toca un año, lo dice Mauricio Tenorio, me parece, en su ensayo, hay años claramente espectacular, ¿verdad? 1968, 2001, las Torres Gemelas, y otros que son más grises, que parece que no hay nada. Claro, conforme uno los vive diariamente, pues los años están llenos de cosas. Entonces es interesante qué escogió cada uno como ese año. Pienso yo que se sitúan en varias dimensiones, digamos, entre lo más íntimo, lo más personal y lo más público, es decir, asumirse simplemente como un testigo de lo que todo el mundo ve, hasta el que dice, bueno, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió? Hay otro, digamos, ámbito. El mensaje me acordeón porque los tenía apuntados, es el boleto del estacionamiento. Otro ámbito que es de lo local al mundial, hubo quien escogió un hecho muy puntual, muy central, y en cambio hubo quien escogió un hecho internacional. Lo simbólico, ¿verdad? Hay quien intenta decir, bueno, hay algo que pasó que de alguna manera sintetiza, cifra, representa todo el año, y en cambio otros que dicen, bueno, la verdad es que el espíritu del año era tan fuerte que permitía enhebrar varios acontecimientos realmente como si tuvieran una causalidad unos entre otros, ¿no? Y luego el tema de lo monotemático, ¿no? Hay cosas de fútbol, hay cosas de literatura, hay cosas de deportes, hay cosas de, bueno, por supuesto muchas de política, algunas de nota roja, y creo que el resultado es pues realmente meritorio. Creo que es un libro pues que servirá no solo por la calidad de casi todos los textos, sino por el conjunto de ellos como un testimonio de esta época, ¿no? Entonces no me entretengo más porque tenemos poco tiempo. Yo había pensado, traía un dado. Digo, como fue al azar la asignación de los textos, yo saqué un dado del turista hoy en la mañana de mis hijos, bueno, nuestro. Yo pensaba asignar la palabra de acuerdo al azar, pero bueno, no sé si pensaron cómo podría ser. Pues si quieren lo hacemos, le toca el 1, el 2, el 3 y el 4. Y si salen 6 y 5 los quito. Sale el 5, pues no toca. Salió el 2. Te dejo Es el procedimiento más raro que he visto en mi vida, pero bueno, yo seré muy breve porque tengo muchas ganas de escuchar a los demás, la verdad les confieso. Hace poco más de un año recibí una de las invitaciones más bonitas que me han llegado en la vida. Consistía en escribir un capítulo de un libro de historia, una evocación colectiva de los 50 años transcurridos desde 1968, desde la pluma de 50 historiadores, escritores, artistas, académicos, periodistas, etc. A cada autor le tocaría un año elegido al azar que podía desarrollar de la manera que prefiriera, sin mayores premisas que la de buscar un hecho representativo de aquel año. Eso ya sonaba muy bien. Pero si algo me entusiasmó de la propuesta que Claudio Lomnitz, coordinador de esta historia colectiva de medio siglo, fue su sugerencia de que el suceso elegido y el texto con el que colaboráramos a esta empresa atrapara de alguna manera el espíritu de su época. Y es que el fantasma del espíritu de las épocas me viene persiguiendo personalmente desde hace ya varios libros, como una especie de llave mágica que sirve para atrapar el tiempo. Siempre he adorado los almanaques y los calendarios. No es que sea una persona puntual, pero me interesa el misterio que concatena unos hechos con otros en un tiempo determinado, no siempre con un sentido ni una coherencia. En la lotería de este libro me tocó el año de 1973 y además del hecho central que elegí como el que de manera similar a una acuarela le daba una cierta tonalidad,
a este año en el que apenas me asomaba la adolescencia, por lo tanto no tengo una memoria abarcadora, la manifestación de protesta ante el golpe militar que derrocó a Salvador Allende en Chile, no pude resistirme a investigar qué canciones, qué ropa, qué deportistas y qué todo contribuyó a que 1973 supiera a 1973. Y aún así nunca quedará develado el misterio. Desde que salió publicado 1968-2018, he ido leyendo y releyendo los textos, redescubriéndolos, maravillada y desconcertada a la vez por esta polifonía temporal. En efecto, como señala Claudio Lomnitz, es un cadáver exquisito en el que la historia transcurre en planos muy distintos. En él asoman el cuento histórico, la interpretación académica, el ensayo literario, la fabulación, la crónica periodística, la confesión personal, y la sensación al tratar de leerlo de corrido es que como la que dan los cubos de Rubik, en los que todos los colores se modifican cuando tratamos de uniformar con uno. Así sería imposible abarcar en un pequeño texto todo lo que cuentan los autores de este libro, desde cómo David Miklos perdió su reloj en 1981, hasta el proyecto de ley sobre maternidad voluntaria, de cuya creación nos habla Marta Lamas en 1979. Desde la manera en que Gobernación espió al rabanito, porque era rojo por fuera y blanco por dentro, Héctor Manjarres en 1980, hasta la unificación de la lengua española en 2011, analizada minuciosamente por Luis Fernando Lara, o la historia de la paca en el malhadado año de 1996, contada con inigualable ironía por Rosa Beltrán, o las lecturas de paz en 1975 de Adolfo Castañón, o el incendio de la Cineteca Nacional en el 82 de Alberto Ruiz Sánchez, o las reminiscencias y análisis de Elena Poniatowska, o Héctor Aguilar Camín, o Roger Bartra, y un largo etcétera. Historiadores, periodistas, literatos, académicos de diversas ramas, todos de distintas generaciones y procedencias, cuyas voces contribuyen a trazar a grandes pinceladas la historia de estos años. Debo confesar que al ir leyendo cada uno de los textos me he ido arrepintiendo o desarrepintiendo del mío sucesivamente y según el caso. Debí ser más rigurosa, más juguetona, menos centrada en la política o más personal, más histórica, más literaria, más esto, menos lo otro. Cada una de las perspectivas que año por año se van abriendo en esta historia colectiva son una lección y una posibilidad que se antoja explorar. En resumen, este libro es un collage apasionante que se transformará a su vez en otro collage según la generación y el ámbito a que corresponda la experiencia del lector. Un libro que, por cierto, habrá que seguir escribiendo, profundizando en una historia reciente que en realidad sigue aquí. ¿Y ustedes dónde han estado todos estos años? Gracias. Muchas gracias, Ana García Bergua. Bueno, Ana es una escritora, pues creo yo, muy connotada, muy establecida, con una carrera. Creo que aquí el único un poco menos conocido es Gilván Ramírez, aunque ha tenido algunos incidentes en donde ha sido regañado por ser joven. Gracias a la cuenta no es conocido. Pues vamos entonces, es interesante lo que dice Ana, porque efectivamente, también lo dice Claudio, ninguno de los que escribió supo lo que sentían los demás. Entonces, bueno, supongo que debe ser muy interesante leer pues este conjunto de 50 textos, habiendo escrito uno de ellos. Vamos entonces por el 1, el 3 y el 4. 6, ¿no? 3, Adolfo, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a la UNAM, a la División de Publicaciones, a Claudio López y a Jorge Volpi, y a mis compañeros de mesa, Elena Poniatowska, Gibran, Ana García Bergua. Empiezo un poco de atrás para adelante. Cuando se presentó este libro en la Aquilunio el año pasado, yo le decía a Joaquín que ojalá que tuviera mucho éxito para que tuviera un índice de nombres, que creo que sería muy útil
para poder calar realmente en la recurrencia, digamos, semiótica de signos de figuras importantes. Y esos dos nombres, hay varios nombres que son importantes que están recurriendo todo el tiempo. Uno es Octavio Paz, otro es Carlos Monsiváis, otro es Carlos Salinas, otro es Carlos Fuentes. Ahí le dejo, hay otros más. Después, otra sugerencia que le decía yo a Joaquín en sueños, porque eso no se lo he dicho en persona, es que yo creo que este libro debería de ser reeditado en audio para que las voces de los que estamos aquí pudieran convertirse en un gran texto, digamos, acústico, polifónico, con entonaciones y lenguajes. Y eso ya me lleva un poco a la pequeña materia de mi texto, que repite en cierto modo lo que dice Ana, que en cierto modo me quita las palabras de la boca o me quitó de muchas de las cosas que pensaba decir. Entonces, una de las cosas que dice Claudio es que este texto está inspirado en la idea de que es un cadáver exquisito, un juego surrealista. Y entonces creo que la dimensión de juego está desplegada a lo largo de los textos de historiadores, antropólogos, sociólogos, lingüistas, escritores, periodistas, es insoslayable. La otra es la de que estos que están escribiendo, estos individuos que están escribiendo en solitario, en realidad están como imantados por una figura, por un sol negro, por un hoyo negro, como dice Mauricio Tenorio en Los hoyos negros de la historia en su texto, que es el 68. Entonces, aunque todos los textos están sobre un año y se fijan en el aspecto particular de ese año que les llamó la atención, todos de alguna manera están haciendo alusión a ese sol negro que es el inicio o el fin de la historia, que es el 68. Y eso me lleva a un, digamos, planteamiento, que es que para los que estamos aquí, o por lo menos para mí, es imposible salirme del libro. Estoy aquí metido, no solo en mi texto, sino en cada uno de los textos escritos por cada uno de mis compañeros. Que, como dijo Ana, cuando lo he leído y releído, porque me ha acompañado desde que salió, estoy siempre con esta cosa de que debería haber sido así, asado, tal, me hubiera tocado el otro año, ¿por qué Héctor Aguilar se quedó feliz año? ¿Por qué tal? El discurso general del libro es un discurso sobre el desencanto y una especie de historia patria que está en clave con el tema de la decepción, la crítica y la presencia terrible, innombrable, nombrable de la violencia, los desaparecidos, los muertos, las víctimas, los chivos, los cabrones, las cabras expiatorias, los torturados, los mutilados, las tragedias. Ese horizonte es un horizonte que permea digamos, con su sombría luna los textos, pero que también por la interacción y la forma intelectual de cada una de las personas que están conviviendo aquí, van echando luz uno sobre otro. O sea, lo que dice Erika Pani sobre el ZLN, en cierto modo está conectado con lo que dice Álvaro Rodríguez sobre los intelectuales y Salinas, o lo que dice Javier García Diego sobre las elecciones intermedias, o lo que dice Marta Lamas sobre el derecho al aborto y las dificultades. La otra clave que yo siento que tiene el libro es el papel emergente de la presencia de la mujer en la historia mexicana contemporánea. Eso es algo que tocan las mujeres, pero que también tocan los individuos, y que me parece muy, digamos, sobresaliente. También hay una comunidad de lenguajes. Todos estamos, muchos de los que estamos en el texto, estamos como no atentos a
no perder de vista las canciones populares. Entonces citamos canciones de rock, citamos canciones tropicales, citamos canciones rancheras, y de alguna manera ese aire está por ahí. Y el otro tema que se cita, es muy importante, es el tema de la experiencia personal. Y yo pienso que este libro es un libro laboratorio en el cual estamos viendo como en una especie de condominio donde están representadas las distintas clases sociales, intelectuales, las castas, en un solo espacio, que debería de ser libro de texto obligatorio en secundaria y primaria para que las gentes de este país sepan en qué país están viviendo. Yo mismo, debo confesar, y casi con esto concluyo, yo soy un castañón antes de haber leído 68-2018 y un castañón después de haber leído este libro, porque en cierto modo la dimensión profunda del país complejo, plural, riquísimo que vivimos, no la tenía yo consciente, y la tengo consciente gracias a esta especie de telescopio abismal a las propias entrañas y referendos mexicanos. 75 es el año que me tocó y fue un año muy importante para mí, porque en ese año me casé, pero en ese año también se publicó Pasado en Claro y se publicó un libro importante el año anterior de Carlos Fuentes, Terra Nostra. Y entonces, cuando me tocó el 75, pues yo sentí que había una especie como de guiño del Buda o de guiño de la providencia, y pues me puse a escribir y debo de confesar que fui el primero en entregar. Muchas gracias. Bien, vamos bien de tiempo. Voy a usar una moneda porque ya nada más quedan dos. Me da miedo estar rodando un ratito. Elena, ¿eres ahí o eres solo? ¿Ahí está solo? Bueno, cayó águila. Entonces, al final, Ciudad, por favor, si eres tan amable. Es interesante, perdón, dos cosas. El inicio de nombres, pues sí. La verdad es que Adolfo fue el primero a entregar, pero los últimos en entregaron muy tarde. Entonces, pues no fue posible esta tarea, que creo que sí es importante. Hay que pensar que finalmente tenemos la referencia de los años. Y todo el mundo, cuando piensa en un año, piensa en una serie de cosas, tanto las que inmediatamente le vienen a la mente como las que, investigando un poco, recuerda. Pero sí, yo creo que sí sería importante. Y otro tema es el soundtrack. Efectivamente, aquí es que tenemos un soundtrack de los Beatles, que está padre cuando viene de vez en cuando, pero tengo que decir que en la librería del FOND de la UNAM, que está aquí en la esquina del Callejón de la Condesa, esa soundtrack de los Beatles va de jueves a domingo, de 4 a 9, y vuelve casi locos a nuestros pobres libreros. Pero bueno, pues son muchachos más o menos de la generación de Adolfo y mía que tocan allí, pues es complicado decirles que sí, de vez en cuando pueden elegir otro lugar. Entonces, Gibran, por favor. Gracias por la invitación, gracias a todos los que vinieron, gracias a Claudio Lomnitz por invitarme a escribir en este libro, gracias a Joaquín y a Maricel. Yo voy a intentar ser breve porque vine en realidad nada más por el gusto de compartir la mesa con estas grandes figuras, por escucharlas. Lo que yo voy a decir es mi lectura del libro. Probablemente lo que menos interés me genere sea el capítulo que yo escribí, que es sobre la rabia anarquista, es el año 2012. Es un libro que da para pensar un montón de cosas en estos tiempos de crisis de sentido. Y me refiero sobre todo al debate público. El debate público no encuentra el sentido de la historia actualmente. Por muchos años, en la narrativa del mediano plazo, lo dice Claudio Lomnitz, dominó la ciencia social de la transición, la historia del presente de la transición a la democracia. Los escritos de quienes veían todo desde el punto de llegada de la democracia, del pluralismo mexicano. Esto todo se encuentra en cuestión, y yo creo
que este libro intenta recuperar otra cosa. Después de tener una realidad estructurada tan coherentemente, este libro recupera la heterogeneidad y la heterogeneidad de la realidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ante el relato del debate público, que es un relato muy elevado, este libro recupera no solo la historia, sino también la memoria, y memorias que son muy importantes para entender dónde estamos parados. A mí el primero de los textos, que es el de Héctor Aguilar Camín, me parece sumamente revelador en ese sentido. Un texto que habla del 68 de Aguilar Camín, de cómo lo vivió como estudiante un poco antes, de la fiebre revolucionaria que le invadió entonces, y un poco del alejamiento, el repeluce hasta el desencanto, para acabar en esa historia personal de él en un viaje que hizo a Estados Unidos, donde encontró una revelación, que es una revelación de modernización, donde la gente no tiraba las colillas, donde pues las cosas eran cívicamente más estructuradas. Ahora, yo sostengo que esto es el inicio de la creación de una fantasía de la modernización mexicana. No es que en Estados Unidos la gente no tirara colillas y se comportara muy bien y todo, pero sí sintetizaba una especie de horizonte de la modernización que determinó en gran medida nuestro debate público y el imaginario que muchos de los intelectuales que han dominado el espacio público tenían en la cabeza cuando pensaban en esa modernización. Un segundo texto que me llamó la atención es el de Fernando Escalante, 1971, que da cuenta, creo yo, de la confluencia de dos procesos. Uno, la pluralidad cultural, el inicio de la apertura, él diría el inicio del fin del nacionalismo revolucionario con el surgimiento de plural, plural, ¿no? Donde pues era una ventana al mundo, una ventana cosmopolita, era todo menos el mexicocentrismo al que se estaba acostumbrado, una ventana liberal. Y por otro lado, el movimiento estudiantil, que se entendía a sí mismo a partir de 1968 y que confluyó de alguna manera con esta vena liberal de los intelectuales. Y esto, espero no estar siendo infiel al planteamiento de Fernando Escalante, también con una izquierda liberalizada que empezó a ver en las elecciones su proyecto histórico, ¿no? Una izquierda representada por Roger Bartra, por ejemplo, por el proyecto después de la revista El Machete, para formar lo que sería, creo, un gran consenso de la transición, pero yo diría también un gran consenso neoliberal. Eso, desde luego, es discutible. Hay sí. No, pero hablo de plural y nexus, sí. Seguiría destacando entre estos textos que llenaron esa lectura, que más me llamaron la atención, el de Estela Rosselló, 1976, la toma de protesta de José López Portillo, y no solamente el desencanto del gobierno de Echeverría, sino la renovación del entusiasmo. Una época, digamos, del resurgir, por lo menos por breve tiempo, de un impulso entusiasta, nacionalista, de la figura presidencial que acabaría en decepción, pero que se vivió de otro modo. Yo creo que todo este periodo lo podemos entender distinto a la luz de estos textos. Muchas veces me he preguntado ¿por qué si en los libros del Colegio de México, si en la Nueva Historia General se encuentra la década del 70 y del 80 como una década exitosa en la que el gobierno generó políticas que terminaron por, uno, disminuir desigualdad, y dos, generar crecimiento? ¿Por qué
en nuestro debate público son décadas de fracaso total, como si toda la narrativa tuviera que subsumirse a la narrativa política. Yo creo que esto nos deja, los textos que tenemos en este libro nos dejan ver más matices de esa heterogeneidad. Sí, es cierto, fueron tiempos de autoritarismo y de abuso, pero también fueron tiempos de entusiasmo, por otro lado, de momentos de desarrollo, etcétera, etcétera. Depende desde dónde se vea. Alguien me decía por ahí que al recuperar yo esas cifras estaba sesgando la lectura y haciendo una lectura de la historia echeverrista o López Portillista. Yo creo que son ciertas las dos cosas. Es cierta la tragedia para quien perdió sus ahorros que estaban en dólares, y es cierto también quien nunca vio desarrollo en su pueblo, como mi papá, por ejemplo, y que vio llegar las cooperativas y la intervención en el territorio en esos entonces. Esas cosas, esos detalles, esos matices que sí están en la memoria colectiva, pero no están en el debate público, nos los deja ver este libro. Es una historia desde la heterogeneidad, y yo creo que si hemos de replantearnos el momento presente, lo podemos hacer con muchos de estos textos como punto de partida. Otro de los que rescataría como punto de partida es el de José Ramón Cosío, del 83, como un tiempo de una ilusión moral. Una ilusión moral, diría yo, ingenua quizás, no sé si ingenua, porque no se trata de hacer un juicio moral, pero sí que decidió voltear, dar la espalda a la política realmente existente, ir a la seducción de algunas claves conceptuales como democracia electoral, Estado de Derecho, transparencia, mientras perdía todo el orden que sí existía realmente en la política mexicana, un orden mafioso, corrupto, etcétera, etcétera, pero al que se le dio la espalda de repente en vez de reformarlo a conciencia. Un siguiente texto que destacaría sería el de Humberto Pachet, en 2004, que ya es la historia de hoy, que es un poco la historia del desafuero, de René Bejarano. Una historia, al contrario de ese momento, donde lo que está en el centro es la política real, no esas claves conceptuales que nos guiaron, que nos llevaron a dar la espalda a discutir esa política real. Una política real que yo creo que nadie en este libro explora con tanta precisión como Natalia Mendoza en su ensayo del 2014, que es verdaderamente luminoso. En realidad yo diría que Natalia es una de las científicas sociales que comprenden o que son capaces de explicar más armoniosamente el proceso histórico que vivimos, que lo hace a partir de dos hechos que todos tenemos aquí muy vivos. Uno, el derrame en el río Sonora, y otro, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Tirando esos dos hilitos, en 2014 Natalia nos explica de qué se trata el presente mexicano con base en dos procesos. Uno, dice, la privatización de la extracción, y en el caso de la minería, como la privatización de algo que se presume en nuestras leyes de interés público generó sistemas de distribución con incentivos perversos que provocaron a su vez pues el rompimiento de equilibrios, de comunidades, privatización de la fuerza, mucha violencia. Por otro lado, la privatización de la extorsión. Explica Natalia en este texto y en algunos otros que antes se trataba de una prerrogativa estatal, de algo que hacían los cuerpos del Estado, militares, policíacos, etcétera, etcétera, y servía para generar orden. Una especie de ilegalidad que constituía el orden político. De ahí pasaríamos a este desastre que no atinamos a explicar, porque además son múltiples desastres regionales que se explican por lo mismo: la privatización de la extorsión, la generación de circuitos de ilegalidad de la ilegalidad,
donde grupos diferentes no solo dominan rutas, puertas, etcétera, etcétera. Es un ensayo verdaderamente luminoso, armonioso. Yo creo que la lectura que cada quien pueda obtener de este mosaico, de esta gran heterogeneidad, le ayudará un poco a pensar en perspectiva el debate público. Yo creo que lo que nos faltan son ejercicios de estos, raíces de procesos que no habíamos o que no hemos reflexionado intensamente en nuestro debate público, porque no son los del discurso que se fue generando todos estos años. Y así encontramos, por ejemplo, un tiempo de ilusión moral, pero también de realismo político en el presente. Y creo que podemos rastrear esos dos procesos a partir de los textos que mencionaba. Y creo que podemos encontrar elementos para caracterizar al momento presente. Desde luego, eso dependerá de cada quien. Pero yo desearía, además de que les recomiendo que lean este libro, pues desearía que se difundiera en el debate público, porque la verdad es que un poco evidencia la quiebra de las certezas que se siguen repitiendo todos los días en los periódicos. Muchas gracias. Muchas gracias a Gibran Ramírez. Como él no habló de su texto, pues estamos haciendo un texto muy interesante sobre pues, básicamente los incidentes que se dieron alrededor del Congreso de la Unión en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, pero da un poco las secuelas y los antecedentes de esa manifestación que a muchos agarró por sorpresa y que parece de las cosas más oscuras y más incomprensibles. Y creo que en el texto de Gibran hay muy buenas claves y una lectura muy interesante. Le dejo la palabra a Elena Poniatowska, pues es la que menos tengo que hablarle a ustedes de ella, pero creo que es la que primero publicó un libro central, importantísimo, en los años inmediatos al 68, y pues es la que seguramente tiene una visión más personal de todos estos historias que aquí se cuentan. Preferiría de veras seguir escuchando a Gibran Ramírez, porque lo que yo les voy a decir a propósito de estos 50 textos que van de 1968 a 2018, es decir, de 50 años de nuestra vida y de nuestra historia, pues lo que yo hice fue recoger una frase de cada uno o asomarme a lo que dijo cada uno de los participantes, pero no hice ninguna deducción de tipo político que pudiera servir o de tipo social, pero les voy a leer con toda humildad lo que hice. Claudio Lomnitz convocó a 50 escritores para que cada uno hiciera una crónica personal de lo sucedido cada año a partir de 1968 hasta el 2017. La edición, como la ven, es de la UNAM. Héctor Aguilar Camín fue el primero en hablar del movimiento estudiantil de 1968 y según él que iba a dar paso a la revolución, a incendiar México y a resolver mi vida, la de Héctor Aguilar Camín. Por lo visto, pues no se la resolvió. Teresa Priego, que es tabasqueña y seguidora de Janis Joplin, de los Beatles, y la llegada del hombre a la luna, describió su momento en 1969 en su tierra. Dice, la televisión llegó a Villahermosa, la colocaron, la caja idiota, como la llamaba Monsiváis, la colocaron en una mesa muy alta junto a una alberca de lagartos. Y dice, mi papá trajo una máquina para hacer hielo en cubitos y la colocó en un cuarto frío. Fue un éxito. No dábamos crédito al avance de nuestro proceso civilizatorio. Cristina Gutiérrez Zúñiga, la autora del texto de 1970,
anuncia que en Guadalajara, Plaza del Sol, esa plaza era claramente un centro comercial para familias con coche, con todo lo que eso dice de una familia, clase media alta, abandono del campo y nueva forma de la vida urbana y moderna. También el Jueves de Corpus es una pieza clave para Fernando Escalante Gonzalo. Él dice el Jueves de Corpus es él dice que es una pieza clave, perdónenme. Asimismo, Rafael Rojas, él también habla de la masacre de Iguala de 2014. Es terrible porque en este libro aparecen cantidad de masacres, cantidad de movimientos que son sofocados, cantidad de muertos, los 43 de Ayotzinapa que ya mencionó Gibran, y todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido y que nos ha dañado y que nos ha finalmente hecho perder un poco de fe en lo que es, sobre todo, no se diga, en los horribles políticos mexicanos. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, también se critica mucho a Echeverría, con todo su gabinete, pero él sí, hay que decir que recibió al chileno, al exilio, a todo el exilio chileno, y nos relata cómo el 2 de diciembre de ese año fue asesinado Lucio Cabañas con Epifania, su mujer embarazada, y sus 2 hijos, por orden, claro, de López Mateos. En 1975, de Adolfo Castañón, es literario y celebra la publicación de 2 obras, una de Octavio Paz en el Fondo de Cultura Económica, basado en Claro, y Terra Nostra, la novela monumental de Carlos Fuentes. Seguramente ustedes recuerdan el chiste de Monsiváis que decía que para leer esa novela había que obtener la beca Guggenheim. Del año de 1976, Estela Rosselló Soberón nos explica, y son comillas, durante todo un año el candidato único a la presidencia, José López Portillo, intentó convencer a los mexicanos de que aún había futuro, no el de arriba y adelante de Echeverría, sino el de la solución somos todos, en un México católico, un México de mantecadas Bimbo y de Chocomil. 1977 le tocó al pensador Jesús Silva Herzog, a quien realmente yo admiro, y por eso dijo que era visto y dijo Reyes Heroles nadaba entre 2 aguas y por eso era visto con desconfianza por las tribus. Bueno, perdón, me tengo que poner los años. Ya tengo 87, así que mejor me los pongo. Luego también Pérez Gay es nostálgico y nos asegura que él extraña a México. Es el único de todos los que participan aquí que extraña al México del pasado por alguna razón misteriosa. Y también nos dice que México era considerado una de las, ay, los anteojos tampoco sirven. ¿Dónde está? De las 12 potencias petroleras del mundo. Y fue entonces cuando López Portillo afirmó que Pemex era la pieza central de ese crecimiento. También ahora estamos diciendo lo mismo. Marta Lamas para 1979 toca el tema del Día de la Mujer y cuenta que el jueves 8 de marzo de 1979 compañeras de 3 grupos feministas
del movimiento de liberación de la mujer, la lucha feminista y colectivo de mujeres, junto con militantes del Partido Comunista de México, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y varias sindicalistas, convocaron a una reunión los días 10 y 11 de marzo para construir un frente de la lucha feminista. Bueno, ella se adelanta a la película de Alfonso Cuarón, la película Roma, al exigir el reconocimiento del trabajo doméstico. Ya no les voy a seguir leyendo todo este rollo porque mejor que ustedes lean el libro para que vean, y además porque miren, por primera vez en esta feria nunca nos habían puesto un letrerito que dice nota importante, distinguido participante. Distinguido participante. Le recordamos que las actividades programadas por la feria tienen una duración de 45 minutos. Le rogamos tener presente no exceder el tiempo establecido y concluir su presentación en forma puntual. De antemano agradecemos su comprensión. Y en algunas ocasiones he visto las miradas de odio que echan a los que no cumplen y se salen con mucho retraso de su acto. Pero lo que les puedo decir que creo que este es un libro que los historiadores, Gibran lo dirá también, que los historiadores después van a leer, van a necesitar, porque es una visión muy fresca y muy auténtica de cada uno de los participantes, muchos de ellos muy jóvenes, que quizá nacieron muy pocos años antes del texto del que hablan, y creo que se los recomiendo mucho porque eso es de lo que se trata aquí, de que les hablemos de este libro. Muchas gracias.